Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a conversar con Salvador Romero Vallivian, quien es expresidente del Tribunal Electoral de Bolivia y además actual director del programa Paraguay de Idea Internacional. Y es por ello que vamos a tener hoy la entrevista, nos acompaña en esta ocasión y vamos a preguntarle primero a qué se debe el día de hoy su visita a nuestro país y que se ha reunido ya con algunas autoridades de nuestro país. Buenos días, mucho gusto. El objetivo de la visita es el programa de asistencia técnica de Idea Internacional en el Perú al proceso democrático y a los organismos electorales, razón por la cual tuvimos encuentro con autoridades tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, actualmente en América Latina existe una crisis de institucionalidad también, por así decirlo, también muchos ataques a los organismos electorales que se han presentado también a nivel regional. ¿Usted cree que esto cómo afecta a los diversos organismos electorales que además median también su independencia y autonomía? Este es uno de los desafíos más fuertes e importantes que tiene la democracia latinoamericana. No es solamente un problema de los organismos electorales o de los procesos electorales. Se han presentado en los últimos años numerosas denuncias infundadas de fraude en procesos electorales que están socavando las bases de la democracia. Procesos electorales que han sido considerados limpios, con todas las garantías por las misiones de observación electoral internacional que tienen una mirada ponderada, objetiva, imparcial de los procesos electorales. Ese tipo de procesos electorales han podido ser descalificados a través de discursos que señalan que se ha producido fraude, aunque no se presente ningún tipo de prueba o de evidencia. Esta es una de las tendencias nuevas que observamos en la región, preocupantes sin lugar a dudas. Hemos notado también que tienen como característica que muchas de estas acusaciones circulan por las redes sociales, se inscriben en contextos de muy alta polarización y esto hace que sectores y franjas importantes de la sociedad terminen dando crédito a las denuncias de fraude, aunque no tengan pruebas, porque se dan justamente en estos contextos de antagonismos muy fuertes de polarización política. Correcto, de igual forma aquí en el país, en Perú, la desinformación se ha visto en procesos electorales, pero también en procesos en donde no ha habido elecciones y se sigue dando, no solo a los organismos electorales como ha mencionado, sino también a los organismos autónomos en el país. También el Congreso de la República tiene hoy una posibilidad, ¿no?, de acusar constitucionalmente a autoridades electorales. ¿Qué tan peligroso sería esta, por así decirlo, que ese ataque y con un juicio político podría afectar a las autoridades electorales en un país? Uno de los elementos centrales de la democracia, del buen funcionamiento de los procesos electorales, de la independencia, de la imparcialidad de los organismos electorales, es tener las máximas protecciones para poder desempeñar su labor sin ningún tipo de interferencia política. Y estos elementos son algunos jurídicos y están vinculados con los mecanismos o las modalidades de designación y también de manera muy importante con los mecanismos de remoción o de destitución de las autoridades electorales. Es importante que las autoridades electorales tengan mecanismos suficientes que no pongan sus cargos en una situación de vulnerabilidad frente a las presiones del poder político. Esta es una de las garantías de su independencia y de su buen desempeño. Y hay que indicar que América Latina ha sido y ha tenido en las últimas décadas un aumento importante, significativo de la calidad de sus procesos electorales y esto ha estado vinculado con organismos electorales más sólidos, imparciales y profesionales.
Y justo a ello va mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que la desinformación en las redes sociales en cuanto a los organismos electorales, los procesos eleccionarios y además la pandemia, también la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a ello ha afectado también a la independencia y autonomía de los organismos electorales? Las redes sociales plantean oportunidades muy significativas, muy importantes para la democracia, pero también le plantean algunos retos y desafíos. Y uno de los principales está vinculado con la posibilidad de una extensión de noticias falsas que son previas a la existencia de las redes sociales, pero que han encontrado en las redes sociales mecanismos de amplificación muy importante, de llegada inmediata a enormes círculos sociales, y también la creación de burbujas de creencias que terminan encerrando a determinados grupos, sectores, alrededor de determinadas creencias compartidas, aunque ellas no tengan ningún sustento o evidencia empírica que las respalde. Y en contextos de alta polarización, como viven varios países de América Latina, muchas de las denuncias de fraude electoral sin sustento circulan a través de las redes sociales, y como caen en estas burbujas compartidas de creencias, de sentimientos, terminan lastrando la confianza del organismo electoral, del proceso electoral, en franjas que pueden ser significativas de la sociedad. Correcto. Actualmente usted en una ponencia señaló que los escenarios en cuanto a la justicia electoral son difíciles. En cuanto también a, usted considera que la ley debería verse, pero también que en este caso las autoridades deberían aplicar el espíritu de la ley. ¿A qué se refiere con eso? Efectivamente, las autoridades electorales, las autoridades de la justicia electoral, siempre tendrán que tomar sus decisiones considerando, por un lado, la letra de la ley, aquello que está escrito en la Constitución, en las leyes electorales, pero también deben responder y deben considerar el espíritu de la ley, en particular el espíritu democrático de la ley, la posibilidad que da la ley, que busca generar y ampliar mayores espacios para la ciudadanía, para la participación, y es importante que los fallos relevantes de la justicia electoral consideren la letra de la norma, pero también este espíritu democrático que impulsa a la mayoría de las legislaciones electorales o constitucionales en América Latina. Bien, muy interesante entonces la perspectiva que nos ha dado desde, en este caso, desde América Latina. Hemos conversado para poder conocer también cómo está la situación en el ámbito electoral sobre diversos procesos que se han realizado a lo largo de los años. Nosotros agradecemos a usted por la entrevista y nosotros no tenemos más información. Nos vamos a estudios. Adelante.